En este video vamos a tratar un tema bien importante en estadística. Es el tema de la prueba de hipótesis. En este video no voy a explicar propiamente los cálculos, sino más bien la parte conceptual, que es la base para poder luego realmente hacer bien los cálculos y poder interpretar los resultados. Por lo tanto, es sumamente importante tener claros estos conceptos. Todo lo que voy a explicar se encuentra en mi libro de estadística, sobre el cual usted puede pedir información en mi página www.auladeeconomia.com o bien puede escribirnos a info@auladeeconomia.com. Bien, para ilustrar esto vamos a crearnos un ejemplo ficticio sobre una empresa que fabrica bombillos. Todos los días produce miles de bombillos como estos que estamos viendo. Se espera que estos bombillos tengan una vida útil de 1000 horas, ya que cuando se venden estos bombillos eso es lo que se le ofrece a los consumidores, o sea, en la caja dice que la vida esperada de los bombillos es 1000 horas. Sin embargo, la gerencia tiene algunas dudas. Algunos clientes se han quejado, por lo que debe determinar si efectivamente la vida de los bombillos es 1000 horas o bien es inferior a la cantidad ofrecida. Entonces, dado que no es posible probar todos los bombillos, es necesario tomar una muestra de bombillos. Si tomara la totalidad de los bombillos, pues no vendería ninguno. Por lo tanto, la decisión es necesario que sea basada en datos de una muestra. Entonces, toma, mediante algún procedimiento adecuado, una cierta muestra de bombillos para probarlos y medir cuál es su vida media. Entonces, cuando la decisión se va a tomar con base en datos muestrales, hay un cierto riesgo, y es que por culpa del azar, porque la muestra es totalmente aleatoria, podría ser que en la muestra salgan muchos bombillos con una vida muy larga, o lo contrario, que salgan bombillos con una vida muy corta, y que por lo tanto la media poblacional, que es el verdadero promedio, y eso es lo que se quiere determinar, podría ser que sea sobreestimado o subestimado en la muestra. Entonces, lo que la empresa quiere es probar esta afirmación. La vida media de los bombillos es 1000 horas. Esa afirmación podría ser verdadera o podría ser falsa. Entonces, una afirmación cuya veracidad se prueba es algo que se conoce como una hipótesis. Y el procedimiento para realizar esta evaluación para determinar si esa hipótesis es verdadera o es falsa es lo que se conoce como una prueba de hipótesis. Entonces podemos definir una hipótesis como una afirmación o una conjetura acerca de un parámetro. Recordemos que un parámetro es un valor de una población, acerca de un parámetro de una o más poblaciones y que está sujeta a verificación. En este caso tenemos solamente una población, que es la población de bombillos, pero nosotros podríamos comparar más de una población. Y luego la prueba de hipótesis es el procedimiento basado en la evidencia de una muestra y en la teoría de probabilidades para determinar si una hipótesis es una afirmación razonable. Entonces el temor de la empresa es que la vida media de los bombillos sea inferior a 1000 horas, dado que esa ha sido la queja de los clientes. Entonces, si se rechaza la hipótesis nula de que la vida media de los bombillos es 1000 horas, entonces tomaría una hipótesis alternativa, que es la que se daría por válida, y es que la vida media de los bombillos es menor que 1000 horas. O sea, si yo descarto que es 1000 horas, lo que voy a tomar por cierto entonces es que es inferior a 1000. Entonces podemos definir lo que llamamos una hipótesis nula, y es cualquier hipótesis que se desea probar. En este caso lo que se quiere probar es que la vida media de los bombillos es 1000 horas. Eso es lo que queremos probar y esa es la hipótesis nula. La hipótesis alternativa es lo que vamos a aceptar en el caso de que la hipótesis nula sea rechazada. En este caso, bueno, si yo rechazo que es 1000 horas, voy a aceptar que es menor que 1000. La hipótesis nula la denotamos por H sub 0 y la hipótesis alternativa por H sub 1.
Entonces tenemos que la hipótesis nula es que la vida media de los bombillos es 1000 horas y la hipótesis alternativa es que la vida media de los bombillos es menor que 1000 horas. Y esto generalmente lo representamos simbólicamente así. H sub 0, la hipótesis nula, es que mu, recordemos que esta letra griega representa la media poblacional, es igual a 1000. Y la hipótesis alternativa, H sub 1, es que mu es menor que 1000. Ahora, supongamos que la muestra que se tomó es de 24 bombillos y los probó para determinar la vida media y así contar con los datos necesarios para la prueba de hipótesis. Y en la muestra obtuvo una vida media de 970 horas. La pregunta es, ¿puedo con base en este resultado concluir que la vida media de los bombillos es menor que 1000 horas? Entonces, aquí vamos a partir de este principio. La hipótesis nula se rechaza solo si los datos ofrecen suficiente evidencia para no considerarla verdadera. ¿Por qué es que esto es así? Supongamos que esta es la población de todos los bombillos. Si a partir de esta población yo empiezo a extraer diferentes muestras y extraigo por ejemplo una primera muestra, obtengo digamos una media de 985 horas. Pero si obtengo una segunda muestra, la vida media en esta segunda muestra es distinta de la primera y nos da digamos 1012. Y si yo obtuviera una tercera muestra, el resultado va a ser seguramente diferente de la primera y la segunda, y así puedo obtener una cuarta, quinta o más muestras. Dado que las muestras se obtienen al azar, la media entonces en cada una de estas muestras va a ser distinta, pero estas diferencias entonces se atribuyen al azar. No se atribuyen propiamente al problema en el producto, sino que son causadas por el azar. Entonces, la pregunta aquí es, bueno, ¿hasta dónde puedo yo decir que algo es suficiente evidencia? ¿Ese 970 es suficientemente bajo para poder ya decir que la vida media de los bombillos es inferior a 1000? Entonces, para esto tenemos algunos conceptos adicionales. Hay algo bien importante que es el nivel de significancia. Como las muestras son al azar, hay que utilizar el concepto de probabilidad. El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando sea verdadera. Y lo vamos a denotar por alfa. Entonces este nivel de significancia nos permite establecer un cierto criterio para determinar si la evidencia es suficiente para poder descartar la hipótesis nula. Entonces, aquí ya yo voy a poder establecer con base en probabilidad si esa diferencia de 30 horas hacia abajo es evidencia suficiente. ¿Cuánto es un nivel de significancia aceptable? Bueno, yo no quiero tener una probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo verdadera que sea una probabilidad muy alta, porque rechazar una hipótesis verdadera sería claramente un error. Entonces yo quiero que la probabilidad de cometer ese error sea baja. Generalmente las pruebas de hipótesis las hacemos a un 5% o a un 1%. Son dos niveles usuales, aunque podría claramente utilizarse pues otro nivel. ¿Es confiable entonces esta decisión que voy a tomar con base en estos datos muestrales? Bueno, hay dos errores que podría cometer. Hay algo que llamamos el error tipo 1, que es el error que se comete cuando se rechaza una hipótesis que es correcta. Y es lo que hablábamos hace un rato. La probabilidad de cometer este error tipo 1 se denota por alfa. Existe el error tipo 2, que es el error que se comete cuando se acepta una hipótesis que es incorrecta. Y esta probabilidad la denotamos mediante la letra beta. Veamos entonces aquí los errores. La hipótesis nula podría ser verdadera o podría ser falsa. Y con respecto a ella puedo tomar dos decisiones. ¿Se acepta o se rechaza? Si la hipótesis nula, siendo verdadera, es aceptada, esto será una decisión correcta. Sin embargo, si la hipótesis nula, siendo verdadera, es rechazada, esto será el error tipo 1. Ahora bien, la hipótesis nula, si es falsa y es aceptada, esto será el error tipo 2. Y finalmente, si una hipótesis falsa es rechazada, pues esto será también una decisión correcta. ¿Qué podrían significar estos errores para la empresa?
Entonces veamos a ver, el error tipo 1, tomamos la muestra y por causa del azar los bombillos de la muestra tienen una vida muy baja y rechazamos entonces que la vida media es de 1000 horas, siendo cierto que es 1000 horas. Entonces la consecuencia es que vamos a tratar de mejorar un proceso que no hacía falta mejorar, y eso pues nos va a hacer incurrir en costos mayores. Por el otro lado, si lo que cometemos es el error tipo 2, entonces por causa del azar en la muestra aparecen bombillos con una vida media muy alta. Sin embargo, no es cierto que la población tiene esa vida media tan alta. Entonces, no vamos a tratar de mejorar un proceso que sí debimos haber mejorado, y eso nos va a generar clientes insatisfechos. Bueno, ¿qué sigue ahora? Necesitamos establecer lo que se llama un estadístico de prueba para ya poder empezar a hacer los cálculos. Este estadístico de prueba va a ser contrastado contra lo que llamamos un valor crítico, o sea, un valor que depende del nivel de significancia en una distribución de probabilidad adecuada. Al hacer esta comparación, entonces vamos a tener una regla para poder aceptar o rechazar la hipótesis nula. La elección del estadístico de prueba y del valor crítico depende del tipo de parámetros, si es una población o son más poblaciones, entre otros aspectos que luego vamos a explicar en videos más adelante. En este caso habíamos dicho que nos estábamos enfocando meramente en la parte conceptual. Muchas gracias. Si desea más información, visite mi sitio www.auladeeconomia.com y puede darle me gusta ya sea al Facebook de Aula de Economía, al canal de YouTube de Geleandro O y visitar mi página www.auladeeconomia.com. Muchas gracias.